Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la cuarta charla de esta tarde que, bueno, pues va sobre la biodiversidad que podemos encontrar en los humedales y además, bueno, pues su importancia y las buenas prácticas que tendremos que llevar a cabo. Yo me presento, soy Marta Villasán, soy bióloga y trabajo en mi propia consultora ambiental y además pues formo parte de la asociación Bioinnova de Extremadura, en la que llevamos a cabo acciones de educación ambiental y de conservación de la biodiversidad. Y somos parte también de la iniciativa Bioasis, al igual que Madre Tierra, y por eso estamos aquí colaborando, estamos contentos de que nos hayan invitado. Entonces empezamos por la primera parte. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, pues la biodiversidad no es más que la cantidad de bichos o plantas o cualquier cosa, cualquier ser vivo diferentes que hay, la cantidad de seres vivos diferentes que existen en el planeta. Es una medida de cuántos seres vivos diferentes hay, pero es que no solamente eso, sino que además hay varios tipos de biodiversidad. Our planet's diverse, thriving ecosystems may seem like permanent fixtures, but they're actually vulnerable to collapse. Jungles can become deserts, and reefs can become lifeless rocks, even without cataclysmic events like volcanoes and asteroids. What makes one ecosystem strong and another weak in the face of change? The answer, to a large extent, is biodiversity. Biodiversity is built out of three intertwined features: ecosystem diversity, species diversity, and genetic diversity. The more intertwining there is between these features, the denser and more resilient the weave becomes. Es decir, cuanto más cantidad de biodiversidad tengamos y más complejidad haya entre ellas, entre la diversidad genética, que es la diferencia entre individuos, la diversidad de especies, que es la diferencia entre diferentes especies, y la diversidad de ecosistemas, cuanta más cantidad de estos tres tipos de biodiversidad diferente haya, más protegidos estaremos contra eventos catastróficos One como pueden ser cambio climático, etcétera. Porque, bueno, la biodiversidad que tenemos es el fruto de muchos millones de años de evolución y están encajadas como un puzzle, de tal forma que cuando eliminamos una de esas especies, afectamos al resto. Es como cuando tenemos una casa que está hecha de ladrillos, se puede eliminar un número determinado de ladrillos antes de que la casa se venga abajo. Pues en este caso es igual, ¿no? Cuando se elimina una especie, 2 especies, 3 especies, bueno, a lo mejor no pasaba nada, pero ahora que llevamos una buena cantidad de especies, estamos ahora mismo en un punto en el que necesitamos cada uno de todas las arañas, mosquitos, hormigas, elefantes, hierbitas, hongos, cualquiera, cada uno de esos individuos es absolutamente necesario, porque estamos ahora mismo en un equilibrio muy inestable. Estamos en un equilibrio muy inestable porque, bueno, según el Life Planet Report de WWF del año 2020, en los bosques tropicales desde el año 70 del siglo pasado hemos perdido prácticamente toda la biodiversidad, o sea, queda muy poquito, queda un 6% de la biodiversidad de los bosques tropicales. El 94% ya ha sido eliminada de esa zona. Y en total, si tomamos el mundo, el planeta completo, hemos perdido 3/4 partes, de esa biodiversidad, lo cual son números bastante alarmantes, bastante alarmantes. Por ejemplo, el 40% de todas las plantas del mundo a 2022 están amenazadas, están en peligro de extinción. Y el 35% de los anfibios también. Esta es una de las razones por las que nos hemos iniciado en este proyecto Bioasis del Sur, porque uno de los puntos de las columnas de este proyecto es la protección de los anfibios y sus hábitats.
Los corales también están muy amenazados, mamíferos, reptiles, aves, peces. Dentro de las plantas, por ejemplo, hay un grupo que se llaman las cicadáceas que están muy afectadas, las coníferas también, los anfibios, uno de los 3 primeros grupos más amenazados. Pero vamos, tenemos muchas especies que dependen directa o indirectamente de los humedales, porque como ya hemos visto en las otras charlas, el 40% de todas las especies del mundo viven o se reproducen en los humedales. Pero no solamente, estos taxones que son tan llamativos, ¿no? La mayoría cuando pensamos en un animal siempre pensamos en un vertebrado. También los insectos. El 40% de los insectos ha desaparecido en los últimos 10 años. De 2009 a 2019 han desaparecido los insectos. No sé si os habéis dado cuenta de que cuando éramos pequeños nos íbamos de vacaciones con nuestros padres, había que parar varias veces a limpiar los mosquitos del cristal y del capó y de la matrícula, porque, se llevaba muchísimo, o sea, se llenaba eso, muchísimo de insectos. Sin embargo, ahora mismo te haces 400, 500, 600 kilómetros y prácticamente el coche no se ensucia. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos insectos. Uno de los grupos que más ha caído, por ejemplo, son los tricópteros, que son unos insectos, muchos de ellos, dependientes de los medios acuáticos, que son, la base de la alimentación de muchos otros animales. Mariposas, escarabajos, abejas. No solamente las abejas de la miel, sino todas esas abejas, solitarias que llevan el peso de la polinización, tanto en la naturaleza como en los cultivos. Efímeras que están súper ligadas a los medios acuáticos, libélulas que también, las moscas de las piedras, otro tipo de dípteros, bueno. Pero, ¿cuánto significa eso? O sea, vamos a ver cuál es el sitio que ocupamos, dentro del planeta, ¿no? En biomasa, dentro de la biomasa de los animales, que es como este edificio de color verde oscuro, pues tenemos que una gran cantidad, son los, artrópodos marinos, invertebrados. Tenemos invertebrados, de otro tipo aquí, artrópodos terrestres, también otros invertebrados, nidarios también son invertebrados, una gran parte de los animales son invertebrados. Tenemos los peces, toda esta parte están ligadas al agua, hasta aquí. Los humanos somos solamente este pequeño piso de aquí. De hecho, hay más ganado que seres humanos ahora mismo. Los mamíferos también forman una pequeña parte de toda la biomasa y las aves muchísimo menos. Bueno, pues sí, tenemos que este pequeño edificio de aquí, este pequeño cuadradito de aquí que es verde oscuro, es toda la masa de todos los animales del mundo, contando con insectos, coleópteros, que son la mayoría, artrópodos marinos, todo eso. Fijaos que hay mucha más biomasa de otros tipos de seres vivos. Los que nos ganan por goleadas, por supuesto, son las plantas, que hay casi 100 veces más biomasa de plantas que de seres humanos, o sea, que de animales. Hongos, bacterias de varios tipos, virus, hay muchos tipos de seres vivos, ¿no? Eh, Entonces, ¿cuál es la importancia de estar perdiendo todo ese tipo, todos los seres vivos? Mira, si pensamos solamente en los vertebrados, em, podemos ver aquí en las causas de su peligro, ¿no? De su amenaza, las causas de su amenaza, la mayoría, tanto de aves como de reptiles, anfibios, como de mamíferos, la mayor causa es la degradación del hábitat, la pérdida del hábitat. Los únicos que tienen mayor, problema, o sea, tienen un problema mayor con otra cosa son los peces, y es por la sobreexplotación de la pesca, que estamos haciendo, que hay un gran porcentaje de todo lo que se pesca que luego no se utiliza, se tira por la borda. Estamos pescando demasiado. Otras causas, pues, son la contaminación, cambio climático, las especies invasoras, enfermedades, bueno. Y si vemos la velocidad con la que han aumentado las extinciones de estos taxones, bueno, los peces, la verdad es que se habían estado manteniendo hasta primeros del siglo XX, pero, por ejemplo, los anfibios se han acelerado desde el final del siglo XIX por tanto por la pérdida de su hábitat, como por, las especies invasoras, las enfermedades, porque en cuanto comenzó la globalización, empezaron a extinguirse especies.
Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, que cuanto más toqueteemos, más afectadas van a ser todas las especies y más problemas vamos a tener con la biodiversidad. Entonces, bueno, pues ya vemos que estamos con muchos problemas de la biodiversidad. Ahora mismo tenemos una crisis de biodiversidad bastante importante. ¿Y eso cómo podemos saberlo? Pues por el registro fósil podemos saber la velocidad a la que se extinguían las especies, ¿no? En los últimos millones de años. Entonces, la velocidad media hasta que empezaron los humanos en los últimos 500 años a mover y a extenderse como si fuéramos una plaga, pues era de una especie cada 1000 años se perdía. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 500 años, podemos ver que la ratio ha subido 1000 veces más. Estamos perdiendo 100 especies cada 1000 años. Pero si seguimos al mismo ritmo que vamos a tener una tasa de extinción futura, y cada vez ese futuro está más cercano, 10 veces más, o sea, va a ser 10.000 veces más que la tasa media natural de extinción. Aquí podemos ver que, si no hubiera pasado nada, esta sería la tasa natural de extinción, ¿no? Sería la extinción de fondo, que se llama. Sin embargo, a partir de los siglos XVIII, XIX, cuando empezó la industrialización sobre todo y la globalización cada vez más acelerada, pues hemos estado acelerando la pérdida de los vertebrados. Y también de los insectos y de los restos de invertebrados, pero como esos no se estudiaban tanto, no tenemos tantos datos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las especies que están amenazadas a nivel global. Si solamente nos fijamos en las partes rojas, naranjas y amarillas, que son las especies amenazadas, ¿no? Que tenemos críticamente amenazadas, amenazadas, vulnerables o casi amenazadas. Bueno, pues podemos ver que prácticamente la mitad de las especies están en peligro. En España tenemos suerte de que tenemos un porcentaje menor. Pero bueno, aquí podemos ver por los distintos taxones cómo se reparten las amenazas. Países en los que podemos encontrar más especies amenazadas, pues son países tropicales, en los que hay muchas especies también, tanto de flora como de fauna, en los que hay una deforestación masiva y hay muchos problemas ambientales. Países con una industrialización muy acelerada, como son el oeste asiático, China, India, Oceanía. También tenemos Rusia, en la que las regulaciones ambientales son bastante deficientes y bueno, y Estados Unidos también va por el mismo camino. ¿Y todo esto cómo lo sabemos? Pues existe una organización que se llama la IUCN, que es la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, que es una de las organizaciones más importantes en cuanto a conservación de la naturaleza. Y ellos todos los años van elaborando y van modificando la Red List, la lista roja, según ciertos criterios de conservación avalados por la ciencia, en los que pueden ir clasificando las especies en
todos estos apartados, ¿no? Entonces hemos dicho que vulnerable, amenazado y críticamente amenazado son cuando hablamos de una especie amenazada. También está extinto en la naturaleza o totalmente extinto. Aquí vemos los porcentajes generales como lo hemos visto antes. Y bueno, estamos hablando de una sexta extinción porque, bueno, podemos ver aquí las 5 extinciones anteriores, ¿no? En las que se ha perdido entre un 70 y un 95% de las especies en total. Son extinciones que han acabado prácticamente con toda la vida del planeta y aún así la evolución ha permitido que siguiera la vida hacia adelante, ¿no? Sin embargo, ahora mismo nosotros estamos perdiendo un porcentaje todavía por determinar de una forma muchísimo más acelerada, como hemos visto, y ya podemos hablar de una sexta extinción masiva, porque la cantidad de especies que se han perdido en el pequeño tiempo que llevamos aquí, los últimos 500 años, puede ser bastante catastrófico. Sin embargo, la naturaleza siempre se abre paso. Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Entonces, bueno, pues vemos que aunque nosotros estamos siempre hablando de que el ser humano es muy poderoso y puede hacer muchas cosas, pues en realidad no va a pasar nada. Si extinguimos un montón de especies, ¿qué va a pasar? Que va a entrar todo en colapso. Nosotros vamos a tener una época en la que vamos a estar bastante fastidiados, vamos a extinguirnos y luego la naturaleza seguirá su rumbo. Y la evolución permitirá que haya otras especies que evolucionen y que tomen que puedan evolucionar y que ocupen sus nichos y todo seguirá tranquilamente. Sin embargo, nosotros deberíamos tener cierto pensamiento egoísta e intentar no extinguirnos, creo yo. Y bueno, vamos a ver que los humedales y la biodiversidad están estrechamente enlazados. Estamos en una encrucijada en la que está en juego la vida en la Tierra. Se calcula que 1 millón de especies están amenazadas de extinción. La predicción de su desaparición no es un titular que refleje una estadística poco relevante para nuestra vida cotidiana o nuestro mundo natural. Al contrario, la pérdida de biodiversidad es un asunto muy personal para cada ser humano. Sin biodiversidad, nuestras aspiraciones en pro de un mundo mejor para todos no se cumplirán. Sin biodiversidad, nos enfrentamos innegablemente a un futuro incierto. La pérdida de biodiversidad se refiere a la desaparición, la degradación y el uso insostenible sin precedentes de los ecosistemas de los que dependemos nosotros y todos los demás organismos vivos para sobrevivir y prosperar. Los ecosistemas saludables y diversos, sobre todo los humedales, son la base que sustenta nuestra vida. Proporcionan agua, alimento y sostienen la economía. Además, aportan soluciones eficaces con relación a la salud, la pobreza, el cambio climático y el desarrollo sostenible en general.
En este momento, proteger la biodiversidad en todas sus formas es tan urgente como hacer frente al cambio climático. El 2020 marca un hito para actuar en favor de la biodiversidad, ya que nuestros esfuerzos anteriores no han sido suficientes. Las decisiones que se adopten este año sobre una hoja de ruta mundial para la biodiversidad deben ser el motor de una nueva forma de pensar y de tomar acciones sin precedentes. Pero no podemos esperar. La transformación puede comenzar hoy, el Día Mundial de los Humedales. Debemos evitar que se pierdan más humedales, el ecosistema más biodiverso y valioso que tenemos, y restaurar los que ya se han perdido. Los humedales comprenden ríos, lagos, marismas y turberas, y también manglares, arrecifes de coral y estuarios. Esto explica por qué el 40% de las especies del mundo viven o se reproducen en los humedales. Las turberas y los manglares son eficientes sumideros de carbono y por lo tanto son cruciales para hacer frente a una emergencia climática que está impulsando la pérdida de biodiversidad. Los servicios que brindan los humedales son incalculables e irreemplazables. Sin embargo, sorprendentemente, los humedales están desapareciendo más rápido que ningún otro ecosistema. Se ha perdido más del 35% en menos de 50 años. Además, 25% de las especies dependientes de los humedales continentales y 23% de las especies en humedales costeros y marinos están amenazadas de extinción a nivel mundial. No es demasiado tarde para evitar una extinción masiva y asegurar nuestro bienestar futuro. Para ello, los humedales deben estar en el centro de las discusiones, decisiones y acciones nacionales y mundiales sobre biodiversidad en el 2020 y más allá. Podemos determinar un futuro positivo para la vida en la Tierra. Solo tenemos un camino ante nosotros. Debemos tomarlo. Entonces ya vemos que los humedales están muy, muy relacionados con la biodiversidad. Como habéis visto en las charlas de las anteriores compañeras, bueno, pues los humedales son vitales. Son vitales porque nos ayudan a controlar las inundaciones, nos ayudan a tener una barrera contra problemas climáticos como huracanes, tormentas, eh, también mantienen sanos los sistemas cercanos porque van infiltrando ese agua que es necesaria, ¿no? Es un refugio para muchos animales, sobre todo porque hacen efecto guardería. Filtran el agua y la ayudan a que se quede en el suelo, dentro del suelo y recargan los acuíferos. Además son un filtro impresionante contra los contaminantes, es algo que deberíamos y además fijan CO2, como ha dicho Elena, es una de las mayores herramientas para fijar CO2 que tenemos y sin embargo están muy amenazadas. Un humedal sano absorbe 6 veces más carbono que un bosque. Sin embargo, un humedal que no está sano emite CO2. Por lo tanto, es vital, vital que conservemos los humedales. Bueno, y pasaríamos al apartado de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando vayamos al campo en general y cuando vayamos a hacer nuestra actividad de bioasis en concreto? ¿Qué vamos a hacer para intentar no dañar y dejar el medio ambiente por lo menos como está, mínimo? Y si no, en mejor estado. Bueno, pues como siempre, la basura, toda la basura que llevemos con nosotros y toda la basura que generemos va a volver con nosotros. Si es posible, llevarte también la que te encuentres, pero mínimo, mínimo que la que tú generes vuelva contigo, porque eso no estaba allí. También es muy interesante, muy importante ir con ropa y calzado adecuados, con zapatos, botas de campo, gorra, protector si va a hacer calor, abrigado si va a hacer frío, impermeable si puede ser que caiga un poquito, algunas gotitas de agua, lo cual creo que es difícil, pero no imposible.
Y también, pues, ir preparados en el sentido de que es necesario llevar agua y comida, sobre todo agua, porque eso puede evitarnos muchos sustos, ¿vale? Hay que ser respetuoso con el medio ambiente. Nosotros tenemos responsabilidades con él. Entonces, lo primero de todo va a estar el bienestar de los individuos y de las especies del sitio. Entonces, si algo de lo que nosotros vamos a hacer les va a afectar, nos vamos, no lo hacemos. No hay nada más importante que la rana o el sauce o el escarabajo sigan allí viviendo su vida. Por lo tanto, debemos guardar silencio y siempre hablar en un tono bajito para no espantar a los animales y para que no se alteren. Y además mantener una distancia de seguridad, sobre todo con nidos y con zonas que pueden ser conflictivas, ¿no? Sobre todo, no llamar su atención, no tirarles piedras ni palitos, no hacer que nos hagan caso, porque estaremos alterando su comportamiento y, como he dicho antes, estarán gastando una energía que van a necesitar más adelante en defenderse de nosotros o en huir de nosotros. Y algo que mucha gente no sabe es mejor ir al campo sin perfumes y sin colonia, oliendo a persona. O sea, te puedes echar tu desodorante siempre que no sea muy perfumoso, pero lo mejor es ir sin desodorante para que no se vean alteradas, para que no se enteren de que estamos allí, pues normalmente el olor va bastantes metros por delante de nosotros. Debemos ir en grupos pequeños, en este caso, pues iremos en grupos de máximo 20 personas. Solamente estará autorizado a meterse en el agua el monitor, ninguno de los participantes voluntarios van a entrar en el agua, pero sí que vais a dar vueltas por allí, vais a buscar la fauna, la flora, vais a hacer un inventario y también pues tenéis que hacer el análisis de agua, ¿no? Entonces, estos grupos siempre van a ser pequeñitos, de hecho el grupo de 20 pues se va a dividir en varios grupos pequeñitos seguramente, y tenemos que ser todos que cumplir con las normas, ¿no? También no tirar basura antes, ya lo he dicho, todo lo que llevemos se vuelve, pero es que lo vuelvo a repetir porque es muy importante, también cuenta la basura orgánica. Ni siquiera la basura orgánica, la cáscara del plátano, de una mandarina debe caer al suelo, porque eso ya está alterando el hábitat, eso no tenía que estar allí. Y en el caso, en nuestra actividad no estará permitido llevar mascotas, pero en el caso de que tú te estés dando una vuelta y sea imposible que no vayas con tu perro por el campo siempre atado y también hay que recoger sus cacas. Y recogerlas quiere decir meterlas dentro de su bolsita y tirarlas a una basura, no tirarlas al campo con la bolsita, porque para hacer eso mejor no las recojas, porque la bolsita no es biodegradable, es de plástico normalmente. Y aunque fuera de papel, volvemos a lo anterior, no podemos alterar su hábitat, porque además los perros pueden tanto llevar parásitos que afecten a otros animales, como llevar desparasitantes, que es peor todavía, porque afectan a la fauna del suelo. Y tanto los animales como las plantas está prohibido dañarlas, matarlas, cortarlas. No te lleves nada, no te lleves ramitas, no te lleves flores, no te lleves conchitas. No se debe llevar nada, porque hay que dejar el medio ambiente como está. Y por último, no encender fuego. Tenemos graves problemas con los incendios, todos lo sabemos, pero no somos conscientes de lo grave que es hasta que no lo vivimos. Y es mejor no vivirlo, os lo digo por experiencia. No encender fuego, no tirar colillas, por supuesto, no dejar basura, porque con el cambio climático además los fuegos se hacen mucho más virulentos y más difíciles de apagar, por lo tanto van a ser más graves. Y en este caso de nuestra práctica, si es absolutamente necesario, que no queda otra, tocar un anfibio, por ejemplo, o un pez o un ser vivo, siempre, siempre, siempre utilizar guantes desechables, ¿vale? Para evitar tanto de transmitir enfermedades que podamos transmitirles nosotros o de una rana a otra rana, como para evitar afectarles con la grasa de nuestra piel, porque nosotros, por mucho que nos lavemos las manos, siempre vamos a tener cierta grasa en la piel porque es lo que nos hidrata. Y los anfibios respiran por su piel, con intercambio gaseoso por su piel cuando está húmeda. Si nosotros los tocamos y los manchamos de grasa, esa zona que esté con grasa está impermeabilizada, por lo tanto no pueden respirar por ahí, es como si le tapáramos la nariz. Entonces no se debe tocar nunca un anfibio sin guantes. Y en el caso de que hayamos usado guantes y los vayamos a volver a utilizar, hay
que desinfectarlos al igual que nuestras botas y los materiales que hayamos utilizado cuando se vaya a cambiar de zona, porque si hay una enfermedad en una charca y al día siguiente, una semana después, nos vamos a otra charca con las mismas botas sin desinfectarlas, puede ser que estemos transportando algún tipo de hongo, rana, o sea, hongo, virus o bacteria que pueda afectar a las ranas, sapos, resto de anfibios. Y por supuesto, ser responsable con el uso de las redes sociales y la conservación de la biodiversidad. Puede ser que vayamos a un sitio muy chulo, a un sitio que esté muy bien conservado, poco conocido, poco transitado, que vemos bichos súper interesantes, pero no hay que ser muy específicos al decir dónde están esos sitios, porque puede ser que en poco tiempo se llene de gente y ese lugar que era tan idílico deje de serlo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que compartimos y cómo lo compartimos. Y por último, bueno, pues daros las gracias por haberme acompañado hasta aquí y espero que os lo paséis muy, muy bien en la práctica de Bioasis Norma en los próximos 2 meses. Un saludo y nos vemos.